¿Y dónde andan los demás? ¿Se la andan salando o qué? ¿Se la quieren salar o qué, jóvenes? Yo creo que están estudiando, profe. ¿Para qué? ¿Van a tener examen? Sí. ¿De qué? Minero. ¿Y qué tal andan más o menos? Pues es muchísima información. Profe. Sí, ¿qué unidad o qué temas van a ver o van a hacer? Lixiviación. Pues los temas son Pues está concentración facilito. gravimétrica, flotación, Concentración. separación magnética. Pues eso, con los ojos cerrados se la avientan, jóvenes. Y con una mano. Ándale, con una manita y no pasa nada. O sea, sí son pues varios procesos y sí es mucha información, pero pues supone que ya con la maestra las vieron, ¿no? Sí, pero hacen los Pues sí, exámenes pero más difíciles. Les pone cosas fáciles y luego en el examen se mancha poquito. Sí, siempre. Pero no le voy a decir. Qué buena idea me dieron para yo también hacerlo. No, profe. no, profe, ya mejor pásenos a todos. Para que se les aparezca Juan Diego y para que se les quite y sientan feo. Yo es la última unidad, profe. Sí, pero sí hay que verla bien. Miren, de hecho, conseguí unos videitos, entonces, para que se les haga un poquito más interactiva la cosa, les voy a ir explicando pues lo que viene en esos videos y todo. Entonces están chidos, todo para que no se me aburra. Les voy a dar nada más de aquí a las 12:10 para que tengan tiempo para que le den otra repasadita y no vayan a reprobar el de Mine. Entonces, nomás vamos a echarnos una hora. Eso es todo, profe. Gracias. Sí, pero se ponen a repasar, no se va a venir a otro lado o a jugar Xbox o Fortnite o así. Acá en el rancho no hay Xbox, profe. ¿Cómo no? Si yo creo que te lo trajeron los Reyes, Luis. Bueno, ahora pues nomás les doy, bueno, siempre les digo así, les voy a dar una hora y al último me emociono y les doy pues casi la hora, pero bueno, sí, voy a tratar de cumplírselos para que pues sí le den una repasadita porque yo me acuerdo pues también cuando pues, yo era estudiante y pues a veces se nos juntaban las cosas y sí, a veces sí le teníamos que decir a algún profe, pues que si nos dejara una media hora, o sea, sí, porque pues sí es mucha cantidad pues a veces de información y pues yo sé, se estresa uno y o sea, pues ya no me van a contar pues de qué se trata, yo los comprendo bien. Entonces, les voy a dejar de un rato para que le echen ganas al examen. Entonces les voy a compartir por aquí una presentación. Bueno, nos quedamos aquí, ¿sí ven todos mi presentación? Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces partiendo de aquí les digo, les puse unos videos que yo les voy a ir explicando. Sí, obviamente no son míos. Sí, acuérdense, bueno, no sé, no van a escuchar ustedes el audio, ¿verdad? Pero aquí como empezó el video, ¿por qué ponen, por ejemplo, de qué está hecho todo lo que nos rodea? ¿Cómo puedo extraer y separar los pigmentos de las hojas de las plantas? Acuérdense que el primer científico que por aquí descubrió esta técnica, pues era un botánico. O sea, finalmente, de acuerdo a
a un experimento de tipo orgánico, fue que se empezó a dar cuenta de cómo podían obtener ustedes unos patrones cromatográficos. Sí, era cómo podía obtener, por ejemplo, la clorofila, sí, o diferentes derivados. Acuérdense que ya habíamos dicho que utilizó Nier, por ejemplo, se llama pues el botánico, como en 1905, 1910, no me acuerdo bien el año. Utilizó carbonato de calcio, sí, en unas plantas para poder extraer lo que era creo era la clorofila. Entonces, él utilizó de hecho, ustedes por ahí han visto algún fenómeno cromatográfico en un papel. ¿Quién me puede decir un ejemplo de algún fenómeno cromatográfico que podrían visto o podrían haber visto en algún papel? Porque acuérdense que cromatografía viene pues del mismo de las palabras griegas, ¿verdad? Crono pues significa colores y grafía, ¿qué significa? Escritura. Escritura, ¿verdad? Entonces, de ahí se derivan esta palabra cromatografía. Entonces, ¿se fijan? Finalmente es sigue siendo una intensidad en colores, ¿verdad? ¿Quién ha visto un fenómeno cromatográfico inclusive desde que estábamos en la primaria, por ejemplo? Déjame ver quién entró. Grecia. ¿Quién me puede decir un ejemplo El arco de un iris. fenómeno cromatográfico que indirectamente nosotros lo veíamos por ahí? ¿Quién, jóvenes? ¿No se acuerdan ustedes cuando, por ejemplo, dejaban su libretita y dejaban por ahí algún plumón, o algún lapicero, o inclusive cuando tenían por ahí una tarea y que decían, es que no la entregué porque mi hermanita le vació el café, porque mi perro la orinó? ¿Se acuerdan que sacaban siempre una justificación de ese tipo? El chamónica, profe, ese sí le dice. A ver, Chamónica, Aquí el Jorge, pues, nomás quemándome, profe. ¿andas orinando las hojas o qué? No, profe, mi perro se las come. No. Luego Bueno, las vomita. bueno, ahí se aplica lo que es la conservación de la materia. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ahí estás aplicando esa ley, ¿ya no? Bueno, yo creo que todos han visto cuando dejaban así algún color y que ese color se derramaba sobre la hoja. O por ejemplo, cuando ustedes dejaban ahí una gotita de café o de algún otro líquido que tuviera algún color y se manchaba la hojita. De hecho, por ahí esa hojita pues ya se hacía así como muy rugosa y esa hojita ya adquiría un color, ¿verdad? Entonces, de ahí fue donde fue la primer prueba que hizo este botánico, donde adicionó lo que es este carbonato de calcio, que finalmente sería nuestra fase móvil, donde nosotros tenemos que inyectar, ¿sí?, una sustancia, ¿sí?, para poder hacer que esa fase móvil, que es mi sustancia, recorra toda lo que es la fase estacionaria, y la fase estacionaria finalmente es la que yo voy a tener o donde va a estar pues mi disolvente. Entonces hagan de cuenta que la fase móvil, que va a ser la que se va a estar moviendo, como su nombre lo dice, es la que adquiere pues mayor velocidad, y de hecho ahorita se utilizan ya en la actualidad unas microjeringas. Entonces la microjeringa inyecta la fase móvil y esa fase móvil recorre toda la fase estacionaria para poder separar y generar un espectro en colores. Sí, por eso fue la primera pruebita, pues es cuando una vez ya adicionó el carbonato de calcio en esas plantitas y por ahí tenía un líquido,
finalmente la fase móvil era el carbonato de calcio y era el que va a estar moviendo a todo ese líquido donde estaban esas hojas y separando lo que era la sustancia en cuestión, que en este caso sería la clorofila, y que esa, una vez que ya estaba, introdujo un papel y ese papel, hagan de cuenta que pues absorbió con D, absorbió lo que fueron las partículas que contenía la separación de esa sustancia y fue que se empezó a colorear ese papel. Entonces esa es de las primeras pruebas que se utilizó para poder ver un estudio cromatográfico. Obviamente este papel o en columna, por ejemplo, que también se puede hacer en una columna, por ejemplo, de acero inoxidable, donde se inyecta lo que es la fase móvil, se puede separar en toda la fase estacionaria y la fase móvil recorre y nos separa eso y nos genera un espectro, que es lo que vamos a estar viendo. Entonces, en este video, marca, pues finalmente que cromatografía significa pues un método de separación de mezclas. ¿Sí? Ese es el fundamento. Entonces imagínense, aquí está, mire. Perdón. Y le voy a poner una pausa. Miren, aquí por ejemplo, se están agregando, por ejemplo, si se ven, se están coloreando diferentes intensidades en cada uno de estos pigmentos. Por ejemplo, aquí se está agregando agua, aquí se está agregando cloruro de sodio y aquí se está agregando etanol. Entonces, la fase móvil va a recorrer en toda la fase estacionaria y va a recorrer para separar cada uno de estos pigmentos, ¿sí? Como el experimento que están haciendo por aquí el experimentito. Entonces, esta herramienta, jóvenes, pues aquí está, miren. Croma, pues significa color y grapos, pues significa gráfica. O sea, todo esto que se ve aquí ustedes como intensidad en color, que sería la fase móvil que está recorriendo toda la fase estacionaria. Acuérdense que la fase móvil es la que se va a inyectar, ¿sí? Con una jeringa o microjeringa especial para poder separar lo que es cada una de estas intensidades de lo que es mi sustancia de estudio. Y obviamente les digo, de las primeritas pruebas fue en un papel. Entonces cada una de estas me va a generar a mí pues un espectro, porque me va a generar a mí un color. Sí, este es el fundamento, pero yo voy a separar con una fase móvil en toda la fase estacionaria mi sustancia en cuestión. ¿Sí estamos bien? Profe, entonces el color que nos va a dar el papelito, pues en este caso el color que nos da el papel es nuestro espectro, o sea, ya es el espectro de la sustancia que nosotros queremos analizar, ya separado de la solución. Ándale, o sea, es como si ustedes estuvieran purificando o separando los compuestos que ustedes quieran identificar, y esto lo hace mediante la identificación, por ejemplo, en un papel o en una columna. Sí, por ejemplo, estas coloraciones van a ser dependiendo de la sustancia que ustedes tengan, que van a separar de la fase estacionaria con la fase móvil. Entonces, este espectro, acuérdense que estos colores, como les decía, pues el ejemplo desde chicos que por ahí hemos visto que dejamos, imagínense, dejan una gotita de café en una hojita y van a ver al siguiente día cómo va a estar. O sea, se va a colorear de acuerdo al color. O sea, el café pues tiene ese color. Yo no voy a poder tener, por ejemplo, azul, o solamente que yo agregue una fase móvil que me cambie el pigmento a este café. ¿Sí me entienden? Solamente yo lo puedo hacer así, pero de todas maneras cada sustancia va a traer consigo
su propia intensidad de color y longitud de onda. Sí, o sea, cada una de las intensidades de estos colores que por aquí se ven, si se fijan aquí, cada uno de ellos va a estar generando una intensidad característica independientemente de la fase móvil que se esté agregando. ¿Sí me entienden? O sea, aunque yo agregue una fase móvil específica para que me coloree la sustancia que yo quiero identificar ya mediante un espectro, o sea, si yo es para identificar pues mi sustancia, va a tener ya consigo una intensidad característica. ¿Sí me entienden? Sí, como dice aquí, sí se utiliza para identificar sustancias mediante la separación de componentes de mezclas, sí, y la purificación de compuestos, sí, lo que hace que sea muy útil en la industria y en la investigación. Entonces, estas técnicas son muy utilizadas, por ejemplo, en la industria petroquímica, sí, en la industria petroquímica, donde se derivan los diferentes hidrocarburos o los crudos del petróleo para hacer los diferentes derivados. Obviamente ya cada una de ellas pues se va refinando. Por eso existen pues las refinerías, ¿sí? Petroquímicas, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces, ay, otra vez. Es que tengo enseguida otro video bien chido que les va a gustar. Este es un componente, sí, es uno de los componentes, para poder hacer, por ejemplo, aquí, se puede hacer una centrifugación y aquí, por ejemplo, yo creo que ustedes sí han visto, por ejemplo, cuando se quieren separar sustancias, eh, por ejemplo, la sangre. No sé si por ahí ustedes han visto en algún videillo que se puede separar, por ejemplo, el plasma de la sangre y abajo queda como un gel, como un tipo gel, o tiene una viscosidad ese plasma. Se han visto que de hecho ese plasma lo utilizan pues, por ejemplo, para pues, la gente que ya se siente pues de su piel muy arrugada y que por ahí las andan inyectando inclusive directamente plasma. Sí, sí han visto por ahí, que son en unos diales que se llaman, donde ponen una muestra de sangre y con centrifugación separan lo que es el plasma de la sangre. Es muy diferente. Sí, o sea, el plasma, por ejemplo, la sangre, pues obviamente está constituida de glóbulos blancos y glóbulos rojos. Sí, está constituida también de los nutrientes. Y el plasma, obviamente, ¿qué hay en ese plasma, joven? Si alguien por ahí ha escuchado. ¿Nadie ha escuchado? Pues del plasma no, profe. ¿No? ¿Y de la sangre? Sí, yo sí, Pues profe, sí. la utilizan a veces se supone que te extraen tu propia sangre y luego la meten en un centrifugador y luego esa te la inyectan en la cara con una máquina, pero a veces se utiliza como para tratamientos dermatológicos cuando tienes como exceso de acné y así, o a veces solamente es para, nomás por estética. Yo sí lo había escuchado, nunca lo he hecho, porque aparte está bien caro, entonces. Sí, miren, sabemos pues que en la sangre, no sé si por ahí alguien ha escuchado que se hacen también estudios de plaquetas. De hecho, ahora con el dengue, este es el primer estudio que se hace. Si se disminuyen mucho las plaquetas, cuidado, porque puede haber ¿cómo se llama? Como hemorragias internas. Entonces, por eso, si las plaquetas están bien, no pasa nada. Y pues para el dengue no hay ningún tratamiento más que paracetamol y reposo, ¿verdad? Entonces, el plasma sanguíneo, ¿sí? Hagan de cuenta que se separa y lo que queda abajo es lo rojo y lo que queda arriba es, por ejemplo, el plasma, dependiendo pues en qué posición se tenga el dial.
se llaman diales de donde son como tubos de precipitado de plástico muy pequeños que se pueden tapar y quedan herméticos. Entonces con el centrifugado, abajo hagan de cuenta que quedan, por ejemplo, las plaquetas, ya ven que tenemos leucocitos, eritrocitos y todo eso, pues ya, todo eso es de bioquímico, pues. Y arriba queda el plasma, ¿sí? Se ve de un color más claro, porque si se acuerdan, nosotros estamos constituidos de cuánto porcentaje de agua en el organismo. 70. Más o menos, si estamos sanos, es un 70%. Entonces, arriba en el plasma, la mayoría de concentración es agua, ¿verdad? Y ahí están pues las proteínas. De hecho, en el plasma también se puede ver, por ejemplo, lo que es ¿cómo se llama? Los triglicéridos, o sea, la grasa, el azúcar, vitaminas, minerales, etcétera, hasta hormonas. De hecho, las hormonas son las que, y oxígeno, son las que por ahí, pues actúan un poquito más rápido en lo que son los tratamientos, pues, dermatológicos, como dice su compañera, ¿verdad? O sea, mientras una piel o una célula estén bien oxigenadas, van a funcionar bien. Cuando les falta oxígeno es cuando hay problemitas, ¿verdad? Sobre todo, pues, en concentraciones de adiposas, pues, de grasa y todo esto, por eso se utiliza. Entonces, estos equipos, utilizan algo muy parecido, ¿sí? Entonces, aquí, obviamente, eh, esos equipos ya están bien estandarizados y ya traen aquí su software. Su software es el que les va a marcar ya las diferentes intensidades, como cualquier equipo de espectrometría, ¿sí? Cada una de las intensidades de cada uno de las sustancias que van a estar presentes, en la sustancia que nosotros vayamos a estar recorriendo a través de la fase estacionaria, con lo que se va a inyectar con la fase móvil, ¿sí me entienden? Entonces, nosotros vamos a tener diferentes tipos de cromatografía, por ejemplo, en líquidos, y en gases, ¿verdad? Como aquí dice, mire, ¿para qué sirve la cromatografía de gases? Permite separar compuestos orgánicos térmicamente estables y volátiles, ¿sí? Por ejemplo, aquí se utiliza mucho en la industria, por ejemplo, de los gases, por ejemplo, para identificar el propano, el butano, el metano, etcétera. ¿Sí? Entonces, y la cromatografía de fase líquida de alto rendimiento, HPLC, significan fluidos muy complejos, muy inestables, ¿sí? Donde son fluidos, donde son moléculas pues muy grandes. Bueno, aquí dice, mira, es capaz de separar macromoléculas y especies iónicas, productos naturales y lábiles, materiales poliméricos y grupos polifuncionales de alto peso molecular. O sea, son sustancias muy complejas, muy robustas. Por eso se utiliza mejor la cromatografía de líquidos, para poder nosotros identificar todas estas sustancias que son más complejas, por ejemplo, que en un gas, por ejemplo. ¿Sí me entienden? Entonces, va a depender ustedes de qué muestra es la que ustedes vayan a querer primero analizar. ¿Sí me entienden? Entonces nosotros podemos tener diferentes pruebas, pero la pionera pues es en lo que es este papel, ¿sí? Entonces, eh, esta persona pues fue el que hizo este experimentito, ¿verdad? Miren, este vasito que está, aquí adicionó lo que es el carbonato de calcio, ¿sí? Y este vasito va a actuar como una columna, que en esta columna obviamente se va a introducir el papel para poder identificar lo que es el espectro cuando se paró un componente de esas plantas y ver qué intensidad tuvo eh, eh, sustancia.
Ahí está, mira. ¿Qué obtuvo con ese experimento? Pues las sustancias que se separaban de esa planta generan pigmentos, ¿verdad? Cada uno de estos pigmentos va a generar diferentes colores. Sí, entonces, la fase móvil finalmente pues fue el carbonato de calcio, y que se va a distribuir, esa fase móvil fue la que hizo que la sustancia se distribuyera en todo la fase fija, que en este caso pues va a ser mi papel. Sí, ayer lo que me preguntaba su compañero Chucho. Entonces, ¿qué hace la fase móvil? La fase móvil va a ayudar a separar cada una de los espectros de estas sustancias y que se puedan reflejar en esta fase móvil, esta fase fija, que sería mi papel, para poder identificar cada una de esas sustancias. ¿Sí? Entonces, forzosamente siempre se va a ocupar una fase móvil, jóvenes, no se les olvide. A ver por acá. Mire. Entonces esta cromatografía actúa como un método de separación física, ¿verdad? Miren, entonces mi fase móvil, ¿sí? Va a hacer que el solvente suba por el papel. Obviamente en la fase móvil está involucrada o está suspendida lo que es mi sustancia en cuestión, que se va a ir hacia la parte fija, que sería en este caso mi papel. Entonces esto va a depender de las características de cada una de estas sustancias y también de los tipos de fuerzas que actúen sobre este tipo de sustancias. O sea, es muy diferente las fuerzas o puentes hidrógeno, por ejemplo, en el agua, que por ejemplo unas fuerzas Van der Waals, por ejemplo. ¿Sí me entienden? O sea, son muy diferentes, entonces también eso va a influir de cómo se pueda correr cada uno de estos intensidades en color, que serían las sustancias que yo tengo, también por las fuerzas intermoleculares que preceden, porque acuérdense que no son enlaces, ¿sí? Entonces, ay, otra vez. Perdón, es que le pongo clic en otro lado que... Aquí está. Entonces, dependiendo de la sustancia que se tenga, sí, sobre todo cuando es en papel, estamos hablando de componentes de tipo orgánico, o sea, componentes que yo puedo separar con la fase móvil de manera rápida. ¿Sí me entienden? O sea, por eso yo les digo, esto va a depender de qué tipo de sustancia tenga yo y las fuerzas intermoleculares que, por ejemplo, existan entre la fase móvil con la sustancia y la fase fija. Sí, entonces, si son orgánicos, es más fácil poder nosotros pintar, o bueno, que la fase móvil recorra toda la fase fija y únicamente me genere pigmentos en colores y queden incrustados en este papel. Obviamente este es un estudio, un experimento básico, pero esto se traslada a un equipo donde ya hay un software y ese software o el detector va a identificar cada uno de estos espectros y en función de su intensidad va a generar acá en su base de datos a qué componente pertenece. Sí, entonces, en la muestra 1, pues presenta dos pigmentos. Muestra 2, un pigmento. Muestra 3, dos pigmentos. Y muestras 4, por ejemplo, un pigmento. O sea, acuérdense que esto va a estar en función de lo que es la concentración que yo tenga. No es lo mismo tener la concentración a 0.1 molar, a 0.2 molar, 0.5 molar o 1 molar, etcétera. Sí, eso va a depender entonces también de qué pigmento yo tenga en función también de mi concentración. Obviamente,
imagínense que yo tuviera un componente muy complejo y que yo quisiera que un componente, una molécula de la sustancia, me generara una fuerte intensidad, sabiendo que los demás componentes están en mayor concentración, pues también ahí voy a tener que estar pendiente e igualar las concentraciones, ¿sí me entiende? Porque si no, pues aunque yo le haga las mediciones que yo quiera, la intensidad más pequeña del componente que yo quiero estar buscando, pues no va a ser tan alta porque la concentración va a ser mayoritaria de otros componentes. ¿Sí me entiendes? Como si yo tuviera pues diferentes, diferentes compuestos en mi disolvente, ¿sí? ¿Sí me entiendes? O sea, va a depender entonces qué es lo que yo tenga, por eso lo primerito. Obviamente ustedes, yo voy a identificar qué elementos y compuestos hay en esa sustancia con cromatografía, pero ustedes ya deben que saber antes a cuánto porcentaje están teniendo esa mezcla. ¿Sí? Entonces, en cromatografía líquida, solamente, por ejemplo, nosotros que vayamos a estudiar algunas propiedades, por ejemplo, biotribológicas, sí nos interesaría, porque estaríamos influenciando, por ejemplo, las propiedades de viscosidad de esa sustancia y qué elemento es el que me está generando esa viscosidad. Sí, entonces, para nosotros en nuestro campo es más aplicable, pues, en gases, sí, pero en líquidos también podríamos, por ejemplo, nosotros estudiar, por ejemplo, la densidad de diferentes tipos de aceites, por ejemplo, si en un dado momento nos interesara esa parte, ¿verdad? Pero más que nada la líquida está más enfocada pues al área pues bioquímica, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que la fase móvil, eh, lo que yo inyecte en la fase móvil va a ser las sustancias que yo tenga en el disolvente, se va a absorber con D en esa fase móvil, pero únicamente va a ser estacionaria. Entonces, esa fase móvil nada más le va a ayudar para recorrerla en la fase fija y que esa absorción ahora se genere una desorción, o sea, se pegue en la superficie de la fase móvil y luego se desprenda para quedar ya incrustado, pues por ejemplo en este caso en un papel. ¿Sí me entienden? Sí, o sea, la fase móvil únicamente me va a ayudar a mí para distribuir lo que yo tengo en mi disolvente, como disolvente, pero únicamente esa sustancia que yo tengo se va a fijar en la superficie de la fase móvil, pero como una absorción con D. Acuérdense que esa absorción con D únicamente es en la superficie y nada más la fase móvil le ayuda como un agente transportador para que luego suceda una desorción en la fase fija y me genera ahora sí la intensidad dependiendo de qué sustancia tenga yo. ¿Sí se entiende? ¿Sí nos vamos entendiendo, joven? Sí, profe. Este es un experimento este, pues casero. Este, es muy importante, jóvenes, que por ejemplo ustedes, si por ejemplo es un líquido, no hay ningún problema, pero por ejemplo si es un sólido que quieren tener suspendido en un líquido para después agregar la fase móvil y que las partículas sólidas queden adheridas a esa superficie de la fase móvil, tienen que tener un control muy exacto, porque si ustedes no tienen un control muy exacto, sobre todo en el tamaño de las partículas, ya sean milimétricas, micrométricas o nanométricas, pues no se van a pegar de manera homogénea y también puede afectar también eh, la intensidad que genere ese pigmento, ¿sí me entienden? Sí, por eso aquí dice, después de triturar bien, o sea, trituraron la hoja
Sí, ustedes para cuando vayan a generar una trituración, se llama mortero. No sé si alguien ha escuchado ese accesorio de laboratorio. Sí, profe. Sí, entonces hagan de cuenta que ese mortero, ustedes tienen que tener mucho cuidado, porque habemos silvestres que, por ejemplo, vamos y ese mortero como tiene su maneral para moler, sí, del mismo material, luego hay gente que en vez de moler lo empieza a machacar. Entonces, como si finalmente ese mortero está compuesto de porcelana y materiales cerámicos, luego se llega a despostillar. Entonces se despostilla, luego ustedes por acá les van a andar saliendo unos pigmentos, otras intensidades de otro color que ustedes no tenían en su muestra, porque ya ese mortero ya está contaminado. Por eso hay que ver a quién se lo prestan, porque yo, por ejemplo, lo utilicé mucho cuando preparaba mis muestras de mis aerogeles para llevarlos a microscopía electrónica de transmisión. Yo lo lavaba, pero sí con fuerzas. Y yo no andaba impactando, sino es para moler, no para golpear. ¿Sí me entienden? Entonces hay que tener cuidado y sobre todo pues para es muy aleatorio dependiendo de ustedes también qué práctica tengan para este tipo de motor. Yo hacía así mis muestras y las suspendía en alcohol isopropílico y los metía en unos diales y luego ese dial lo llevaba ya a transmisión y hagan de cuenta que luego en una rejilla especial para transmisión ponían una gotita de lo que yo llevaba y se tenía uno que esperar más o menos 12 horas. Entonces lo llevaba, por ejemplo, en la mañana y a mí me tocaba la sesión al siguiente día. Pero esa gotita, como era un alcohol isopropílico, pues se evaporaba y me quedaba mi cerogel ya bien triturado y era lo que yo quería ver ahora en transmisión, en microscopía electrónica de transmisión. Sí, el papel que se utiliza es papel filtro, por eso es que este papel filtro pues no se arruga, o sea, no se arruga, por ejemplo, como un papel convencional que los ejemplos que les estoy mencionando. Sí, pues ese como buñuelo, jóvenes. ¿Verdad? Entonces este papel filtro no le pasa nada, sí, y genera un espectro muy bien distribuido, dependiendo pues de la sustancia que ustedes lleven. Es muy importante, pues, jóvenes. Sí. Ah, miren. Sí. Aquí. Uy, otra vez. Perdón. Entonces, aquí. Fíjense el papelito. Ok, entonces, si vieron en ese papelito, la separación de estos pigmentos que, por ejemplo, estaban en esta plantita, era por mecanismos de absorción y luego desorción. O sea, la desorción es cuando ya se va pintando de acuerdo al pigmento y que la fase móvil va recorriendo mi fase fija. Sí, entonces yo debo que tener forzosamente una desorción, por eso yo les había dicho que es muy importante que ustedes identifiquen bien la absorción con B. Si fuera una absorción con B, yo no podría estar distribuyendo mi sustancia en toda esta fase fija con la fase móvil, porque reaccionaría y generaría otro compuesto. ¿Sí me entiende? Entonces, la fase móvil es muy, muy importante y que actúa nada más como transporte de mi sustancia. Entonces va a generar una absorción, hagan de cuenta que rodea la fase móvil y luego sucede una desorción. La desorción es cuando ya se despega de mi fase móvil. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Uy, otra vez. Perdón, jóvenes, es que ahorita sigue otro. Aquí está, miren. Hagan de cuenta que para la identificación de los pigmentos a partir del cromatograma se lleva a cabo mediante el parámetro RF, si es un factor de retardo o retención, el cual relaciona la distancia recorrida por cada pigmento y la del eluyente. ¿Quién me dice qué es el eluyente?
sería el colorcito, ¿no, profe? ¿Y el pigmento? Pues sería lo que se desprende de ese color. Es lo que se desprende, exactamente. O sea, el pigmento es mi sustancia, es lo que yo estoy obteniendo, y la distancia recorrida del eluyente es el, mm, la distancia, o sea, el ancho del pico de ese color. ¿Sí me entiendes? O sea, yo estoy agregando la fase móvil indirectamente, me ayuda a mí también para colorear ese pigmento, ¿sí me entiendes? Entonces, el eluyente es la distancia con la cual se va incrementando ese ancho de cada una de estas bandas de colores, y el pigmento pues es la distancia que va recorriendo lo que yo tengo de mi sustancia. ¿Sí me entiende? Ahora sí les voy a poner. Entonces ahí está las consultas que por ahí puso este video. Les digo, no es mío. Sí, entonces este otro video está bien padre. Es del doctor Francisco Eri González Jiménez. Entonces aquí marca lo que es la cromatografía. Entonces, aquí esta persona sí marca un concepto. Sí, o sea, es un método de análisis químico. O sea, cromatografía no nada más nosotros la vamos a utilizar, o que diga, no, pues nosotros estamos en ingeniería en materiales y está enfocada a metales, cerámicos, etcétera, polímeros, sino esta cromatografía sirve para muchísimas cosas, ¿sí? Desde la industria petroquímica, de la industria de la pintura, que finalmente pues son polímeros. O sea, se enfoca mucho sobre todo a cuestiones pues orgánicas, sí, que también analiza inorgánicas, ¿verdad? Pero está un poquito más enfocada sobre todo a cuestiones orgánicas eh, e inorgánicas, dependiendo si se quieren analizar, por ejemplo, algunos gases, ¿verdad? Entonces, para la separación ¿por qué les digo inorgánico del análisis de algunos gases? Porque da la casualidad que algunos elementos químicos que están, por ejemplo, en algún reactor, ¿sí? Tienen un punto de fusión más pequeño, entonces esos se pueden llegar a evaporar, y cromatografía de gases es lo que hace qué elementos se me están evaporando, inclusive metálicos. ¿Sí entienden? Por eso digo que es inorgánico, ¿sí? Porque me puede, no solamente no metales, sino también metales de manera gaseosa, puedo identificar con con esta técnica. Sí, por eso hagan de cuenta, un ejemplo ya es real. En todos los procesos de aceleración, sí se generan gases. Entonces, existe un colector de gases. Ese colector de gases hace una limpieza de gases. Entonces, cuando se hace esa limpieza, hagan de cuenta que después se rocean con agua estos gases y se obtienen como precipitados, donde se les hace luego un análisis químico, ¿sí? Con técnicas de espectrometría, y se determina qué componentes yo tengo para, si se puede aprovechar, eso todavía se puede reutilizar, no tanto en volver a adicionar estos finos en un proceso de aceleración, porque si son finos, hagan de cuenta que entran al contacto con la escoria, se pueden llegar a evaporar porque la temperatura es muy alta, o quedan simplemente impregnados en la escoria, entonces no tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es poder hacer una separación de estos finos, que una vez que ya se pudieron analizar mediante una cromatografía para ver qué elementos son, y se podrán aprovechar para llevarlos a, por ejemplo, a metalurgia de polvos. Metalurgia de polvos es otra rama que se puede aprovechar, y se pueden hacer de hecho piezas a partir de metalurgia de polvos, y después llevarlas a un proceso de tratamiento térmico
que se llama sinterización, donde cada una de esas partículas de manera micrométricas se van a ir uniendo con otra partícula hasta generar un solo volumen. Eso es la sinterización. O sea, se junta una partícula pequeña con otra, se va formando un cuello y ese cuello luego ya forma una partícula ya más grande y así sucesivamente, ¿sí me entienden? O sea, se van como coalesciendo cada partícula para generar una sola partícula, pero ya gigante, pero ya como una pieza pues ya terminada. Entonces también se puede utilizar, les digo, ese tipo de gases, donde se hace una concentración, se puede analizar, les digo, ese tipo de gases que se están evaporando, no solamente siempre va a ser oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, CO, CO2, helio o argón. El argón es también muy utilizado, por ejemplo, en atmósferas controladas o en agitación mecánica para la refinación secundaria del acero, por ejemplo. Sí, pero el argón él sigue su curso, nada más que es este argón. ¿Qué característica tiene el argón, jóvenes? Que por ahí alguien escuchado. No es el ¿Es de los económico? globos. ¿Es qué? Económico. Pues no tanto. El argón es carillo. Nos había comentado Es algo porque así, ¿no, como es profe? un gas noble, no interfiere con nuestra muestra. Exacto. Muy bien, exactamente. Muy bien, jóvenes. Como es un gas, no va a interferir porque es inerte. Entonces a mí únicamente me va a agitar mecánicamente un baño metálico, por ejemplo, de 120 a 140 toneladas de acero líquido, pero únicamente va a generar una recirculación y una agitación mecánica. Además, que este argón, por arrastre mecánico, únicamente me podría ayudar a mí, por ejemplo, a llevarme conmigo otros gases. O sea, no reaccionan, pero esos gases, por atracción de cargas, pueden llegar a pegarse con una absorción, fíjense otra vez, con D, y arriba en la superficie se abre la escoria, salen las burbujas de argón y consigo salen, por ejemplo, las burbujas de hidrógeno, ¿sí? O de nitrógeno, que son de los gases fundamentales que se tienen que cuidar dependiendo del grado de acero o inclusive dependiendo del grado de aleación metálica. Por eso después se pueden utilizar equipos de desgasificación para poder eliminar todo este tipo de gases, pero ya es con una atmósfera controlada y al vacío. ¿Sí entienden? Entonces, también ahí suceden, les digo, fenómenos de absorción, ¿sí? Donde no reacciona y luego sucede una desorción, pero ya en la superficie, por ejemplo, hablando de este argón, ¿sí me entienden? Pero ese era un ejemplo, pues, que les quería decir de elementos, pues, inorgánicos, como puede ser la evaporación inclusive de los mismos metales, ¿sí? Entonces, el concepto es método de análisis químico. Sí, aquí les digo, este análisis químico involucra muchísimas áreas para poder analizar diferentes sustancias, ¿sí? Ya sean líquidas o en gases. Sí, cromatografía no sirve para sólidos, ¿sí? Nada más para líquidos y gases. Obviamente para sólidos nos enfocamos más a las técnicas de espectroscopía, ¿verdad? Entonces, un análisis químico para separación de componentes de una mezcla por distribución entre dos fases, una estacionaria y otra móvil, que son las que estamos comentando. Sí, entonces, de acuerdo a esta congregación, sí define la cromatografía de forma más amplia como método usado principalmente para la separación de componentes de una muestra, en el cual los componentes son distribuidos en dos fases. Ahí está. Una de las cuales es estacionaria. Mi fase estacionaria, si vemos un ejemplo muy simple, sería mi papel, mientras otra es móvil, que sería el agente que yo voy a introducir para poder absorber la sustancia que yo tengo en cuestión y poderla transportar a través de mi fase fija. Entonces, la fase estacionaria puede ser un sólido o un líquido
soportado en un sólido o en un gel, que sería mi matriz. Dicha fase estacionaria puede ser empaquetada en una columna, que sería, por ejemplo, mi papel, extendida en una capa, distribuida como una película, etcétera. ¿Sí? Entonces, este sería otro concepto, más grande, o sea, más completo. ¿Sí? Entonces, pues la primera persona, pues ya saben, fue botánico en este año, y ya saben qué significa las palabras cromatos, que viene pues del griego, y grapos, o sea, color o escrito o gráfico. Sí, es para poder escribir el término y describir la separación de los pigmentos vegetales en distintas zonas coloridas. Miren ustedes, sí se acuerdan entonces las hojitas que yo les digo, algo así se veía. ¿Sí se acuerdan? En las hojitas por ahí que tiraban, orinaban, o no sé qué, o escupían, o no sé qué hacían, y se veía de esta manera. Pues indirectamente ya era un fenómeno cromatográfico. Estos pigmentos obviamente se van a referir al tipo de sustancia que por ahí se tenía en cuestión. Obviamente la fase móvil me ayuda a distribuir mejor sobre mi fase fija, ¿sí? Y ver específicamente cada uno de la coloración de cada uno de estos pigmentos, si fueran pues plantas o sustancias, cuando yo estoy hablando ya de una sustancia en específico, ¿sí? Entonces, aunque la mayor parte de las separaciones que se realizan actualmente son de compuestos incoloros, el término inicial de cromatografía se ha mantenido. O sea, yo también puedo tener, por ejemplo, alguna sustancia incolora. A ver, díganme una sustancia incolora así rápido. El agua, el alcohol. El agua, el alcohol, ¿verdad? Exactamente, o sea, pigmento se hace alusión, por ejemplo, al elemento que venga con el compuesto. Sí, por ejemplo, en estos casos que son incoloras, pues ya no hay ningún otro compuesto, ¿verdad? Pero si, por ejemplo, el agua ya viene contaminada, ya va a tener algún compuesto, ¿verdad? Como por ahí hablan pues del agua pues que viene potable. Para que sea agua potable, acuérdense que le agregan cloro, entonces ya no nada más es agua. Entonces el cloro, pues con mi fase móvil me puede llegar a formar una coloración, pero ya no nada más es agua, ¿sí me entienden? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, entonces, 10 minutitos y nos vamos. Entonces nada más, miren, los elementos de la separación cromatográfica, ya sabemos es mi fase móvil y mi muestra. Hagan de cuenta que mi muestra anda aquí. Sí, hagan de cuenta que todo esto es mi columna, ¿sí? O mi vasito o mi contenedor, pues. Sí, entonces la fase móvil es un fluido que se emplea como transportador de la mezcla, ¿sí? Este efecto de transportador de la mezcla es por el fenómeno de absorción, ¿verdad? Se va a juntar con lo que es mi fase móvil para poder transportarla sobre toda mi fase estacionaria, ¿sí? La fase estacionaria es una fase en la cual están retenidos los componentes, miren, de la muestra, a través de la cual fluye la fase móvil arrastrando los mismos. ¿Sí se fijan? O sea, en mi fase estacionaria va a suceder el fenómeno de la desorción, y al contrario, en mi fase móvil es el fenómeno de absorción. O sea, para que haya una desorción, primero tiene que haber una absorción con D. Sí, hagan de cuenta que si yo, por ejemplo, la fase móvil agregara partículas suspendidas pues en un líquido, mi sustancia estaría rodeando esas partículas. Entonces, cuando esas partículas que hay en fase móvil llegan a mi fase fija, va a suceder una desorción y mi sustancia se va a separar de esas partículas y van a quedar incrustadas o adheridas en mi fase estacionaria, ¿verdad? Pero como sustancias ya puras, que es lo que yo quiero
para poder mandar esta señal a mi equipo. Obviamente, los ejemplitos que por ahí vimos donde adicionaban, por ejemplo, el papel, pues únicamente era para fines demostrativos. Pero ya si yo quiero obtener un espectro, necesito forzosamente un equipo. Si no hay un equipo, pues sí, yo puedo ver ahí la tonalidad de cada uno de los colores. Si tuviera pues una sustancia muy compleja o una sustancia HCPLS, como decía al principio, o sea, son sustancias pues muy complejas donde se pueden tener inclusive macromoléculas muy grandes. Sí, pero yo no forzosamente necesito un equipo, pero esto es el fundamento para yo poder ahora sí trasladarme un equipo. Obviamente mi equipo, pues ya sabemos, o sea, nosotros aquí estamos viendo el fundamento, pero si yo llevo mi solución o mi disolución o mi sustancia que yo quiero analizar, ya sea líquida o gaseosa, pues yo la llevo, el operador la va a introducir y obviamente el equipo dentro ya trae de manera ya fija todo este principio y obviamente me lo va a dar en una computadora. Sí, o sea, yo debo que saber el comportamiento o el fundamento, pero obviamente yo ya voy a obtener un resultado que va a ser mi espectro para decirme a mí qué es mi sustancia. Sí, sobre todo pues cuando estamos hablando de un sustancia que viene en un líquido, por eso es cromatografía líquida. Sí, o sea, no es tanto que yo analice eh, el líquido, sino lo que contiene mi líquido como disolvente. ¿Sí me entiende? Sí, o analizarlo, como decía anteriormente, el pigmento que viene en mi líquido, ¿sí? Analizar el pigmento que viene en mi gas, ¿verdad? Obviamente ese gas puede venir combinado con, por ejemplo, con vapor de agua, pero yo quiero que me diga a mí los otros elementos que vienen de manera gaseosa. Pues aplico pues cromatografía de gases. ¿Sí me entienden? O sea, va a ser dependiendo de cómo ustedes lleven su muestra. Sí, pero el fundamento es ¿sí? Entonces, yo voy a tener aquí mis sustancias puras ya separadas, ¿sí? Y que se van a quedar incrustadas en mi fase estacionaria, ¿sí? A través de mi fase móvil. O sea, la fase móvil, les digo, va a ser una sustancia que se va a inyectar, ¿sí? Ahora en la siguiente clase les voy a enseñar unas imágenes de unas microjeringas que son, pues, por ahí vi que son muy costosas, pero pues son desechables, pues a cada jeringa, pues únicamente es para una prueba porque pues ya se contamina, ¿sí me entienden? Inclusive si es de la misma muestra, porque ustedes pueden tener alguna pequeña diferencia en concentración y ya no les va a dar lo mismo. Entonces la concentración de su sustancia o de su muestra que viene en su fase líquida va a ser fundamental para que ustedes también les dé una respuesta, porque imagínense que ustedes tengan una concentración bien pequeñita y agregan la fase móvil y quieren que, que se quede aquí separada esa sustancia en mi fase estacionaria y me genere un espectro muy grande, pues también va a estar muy difícil. Es lo mismo, fíjense, por último un ejemplo, es lo mismo como por ejemplo en mi caso, un ejemplo real, en mi caso, que yo lo viví. Entonces miren, aquí está mi muestra. Esta fase móvil hace que se transporte mi muestra, pero ya como sustancia pura. Hagan de cuenta que aquí se queda el líquido, donde estaba mi muestra, o donde, bueno, mi muestra es el líquido, donde yo quiero ver qué sustancia tiene ese líquido. Entonces imagínense el líquido que no es de interés, o como si fuera agua, se queda aquí y únicamente queda mi sustancia pura ya separada, pero queda ya pues incrustada aquí. Entonces, les digo, en función de la concentración, en cualquier técnica es lo mismo. Por ejemplo, yo también, por ejemplo, de mi área de investigación, fabrico, por ejemplo, biovidrio o bioglass, que por ahí lo han escuchado.
para aplicaciones biomédicas. Entonces, cada uno de esos biovidrios o bioglass tiene diferentes concentraciones. Por ejemplo, hagan de cuenta que la mayoría de todos estos biovidrios, la base es el óxido de silicio. Sí, ya después se agrega ahí óxido de calcio, óxido de sodio y en mi caso óxido de fósforo. Pero hagan de cuenta que el óxido de fósforo, para que yo cumpliera con la composición de ese biovidrio en específico, ese óxido de fósforo estaba en un 6% del 100% de todo el biovidrio. Entonces, estaba bien difícil porque yo cuando iba a hacer un análisis semicualitativo y semicuantitativo en barrido, que fue lo donde yo primero, o donde a mí me gustaba obtener los valores porque me daba parte una morfología y topografía de lo que era mi biovidrio. Me decía a mí también la composición química, pero como elemento químico, ya no tanto como un pentóxido, como yo lo tenía en este caso, que no era un P2O5, sino era como elemento químico, cuánto oxígeno y cuánto fósforo. Entonces el fósforo, hagan de cuenta que salía un pico bien pequeñitito, pero pues ya con eso yo me daba por bien servido, pero muchas veces se perdía porque por ahí se traslapaba con la energía en electrón volts del circonio, porque también yo después sobre todo en mis recubrimientos bicapa, ahí era el problemita, pero cuando yo analizaba el biovidrio por sí solo, sí me salía muy pequeño el fósforo, pero sí salía. Yo con eso garantizaba que yo tenía la composición en concentración idónea para ese biovidrio, porque hay hasta 30, 40 composiciones diferentes de biovidrios. Entonces, yo con eso garantizaba que el fósforo estaba presente en mi síntesis química cuando yo hice el biovidrio. Sí, porque yo partía de una solución Sol-Gel. Entonces, cuando ya había problema era cuando yo analizaba ya mis recubrimientos con el circonio, porque obtuve un recubrimiento bicapa de circonio y biovidrio sobre una aleación de titanio. Entonces ahí era el problemita, porque pues si de por sí estaba en un 6%, imagínense ya con el circonio y aparte con mi sustrato metálico, pues pobre fósforo casi ni aparecía, pero sí logró aparecer, pero por eso yo les digo, es muy importante que ustedes tengan en cuenta lo que es la concentración. Entonces, esto es lo que yo ya voy a obtener separando ya lo que es la fase líquida y únicamente teniendo aquí mi sustancia pura. Si esta sustancia pura es, por ejemplo, en la hojita que yo les digo, se puede llenar de café, pero el café es el solvente es el agua y el soluto es el café. Todo lo que en realidad pigmentó la hojita fue el soluto, no tanto el solvente. Entonces, en este caso, hagan de cuenta como si aquí se quedara el solvente y yo tuviera aquí soluto, pero ya de manera separada y pura. ¿Sí me entienden? Entonces, esta es la virtud que tiene la fase móvil con la fase estacionaria. Tener mi solvente aquí y mi soluto aquí, porque a mí me interesa mi soluto. ¿Sí me entienden? ¿Sí vamos bien, jóvenes? Sí, profe. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí y mañana le seguimos con esta otra. Sí, para que se pongan a estudiar de su examen y nomás donde reprueben van a ver. No, profe, nada de eso. Bueno, órale pues. Entonces nos vemos mañana, jóvenes. Gracias. Sí, Sale, nos vemos profe, gracias. mañana a las 12 y pues machetenle ahorita. Pues de todas maneras a ustedes se les va a aparecer Juan Diego yo creo de hoy en 8 o de mañana en 8, ni modo. No se van a escapar, jóvenes. Para que vayan tomando nota de lo que por aquí yo digo. Porque pueden ustedes tomarle captura a lo que yo les presento, pero también escuchen lo que yo les digo. ¿Qué tal si de ahí les pregunto nomás? Entonces pongan atención, de todas maneras no pueden grabar la clase,
quiero que ustedes pongan atención. Déjenme ver quién faltó, jóvenes. Jorge Tapia, profe. A ver. Vamos a raparnos al Jorge Tapia. No, a ver. Ah, no, aquí está. Pero está dormido, profe. A ver, Tapia, da señales. ¿Qué pasó, pues, profe? ¿Qué le hace caso al compa Chuy? ¿Qué tal estás allá roncando? No, ¿qué pasó? Ya se traen con el Chucho. Son novias, profe. Así de Bueno. carrera. Órale, pues, jóvenes, nos vemos mañana. Ya aquí ya bajé la lista. Faltaron nomás Nos dos. vemos mañana, que esté muy bien. Gracias, profe, nos vemos. Vale. Faltaron dos camaradas, pero ahorita identifico quién es. Pónganse Sale, a profe. estudiar, jóvenes, para que aprovechen este tiempecito para que les vaya bien. Sale, profe, gracias. Gracias, profe. Órale, pues, nos vemos mañana, jóvenes, sin falta. Bye. Órale.